Buenas tardes, vamos a iniciar el día de hoy. Estamos en miércoles 14 de julio 2021. Vamos a continuar con el tema de energía que habíamos iniciado el día lunes de esta semana. Bien, vamos a compartir pantalla, permítanme un momentito. Bueno, entonces, a ver, díganme si están observando la pantalla. Sí. Listo. Entonces, el lunes comenzamos a hablar de la energía como un fenómeno que ocurre en todo el universo. No solamente aquí en la Tierra. La energía es esa fuerza, habíamos dicho, esa fuerza que es básica para pues, que todas las cosas funcionen en todo el universo, no solamente en la Tierra. Y obviamente la energía fluye en los seres vivos y hace posible que las células estén vivas y puedan realizar todas sus actividades vitales, ¿verdad? Crecer, desarrollarse, alimentarse, reproducirse, etc. Hay varias cosas de la energía que debemos de tomar en consideración el día de hoy y que vamos a tratar el día de hoy, algunos detalles. Ya estuvimos hablando un poco sobre conceptualmente qué es lo que entendemos por energía. Estábamos hablando conceptualmente de lo que era la energía y decíamos que era la capacidad que tiene un objeto o un cuerpo para realizar trabajo, ¿verdad? Trabajo o transferir calor. Entonces, tomando en consideración ese concepto, debemos de reflexionar varias cosas. La energía está en todas partes, en primer lugar. De hecho, la materia misma, todo lo que nos rodea, la mesa donde usted está apoyado en este momento, seguramente la silla, la misma computadora, el lápiz que usa, el cuaderno, el aire que respira, el calor que percibe de afuera o el frío que percibe de afuera, todo es una forma de energía, absolutamente todo. Todo lo que existe es una forma de energía. Entonces, hay digamos, una rama de la ciencia que se dedica a estudiar la energía. Y no solamente es en la física, sino también en la química. De hecho, una rama de la química que adopta el nombre de termodinámica, ¿verdad? Me voy a mover a un libro, a ver, al libro, vamos a ver si está por acá, el libro de Aude Cirque. Bueno, recuerden que estábamos en el capítulo 22, que es del libro de Solomon, Biología de Solomon, Energía y Metabolismo. Esto es lo que comenzamos a ver el lunes. Y si usted se va al libro de Aude Cirque, Biología de Aude Cirque, está en el capítulo 6, Flujo de energía en la vida de la célula, ¿verdad? Utilizo otros libros, pero estos no necesitan ustedes tenerlos, simplemente lo uso como referencia. Este es un libro en inglés de biología y estoy utilizando también este capítulo 6. Entonces, hay una rama de la química que se llama termodinámica. Y esta rama de la química lo que estudia es la energía y sus transformaciones. Entonces, voy a hacer énfasis en esto de la termodinámica y en las leyes postuladas por la termodinámica, en las 3 leyes de la termodinámica, y que nos explican muchas cosas interesantes e importantes sobre la energía en el universo. Pero hoy me voy a centrar en 2 de esas leyes de la termodinámica porque no nos va a dar tiempo de ver las 3. Entonces, repito, termodinámica en principio es una rama de la ciencia, es una rama de la química que estudia las transformaciones que sufre la energía, no solamente en la Tierra, sino que en el universo en general, donde quiera que haya materia, la energía cambia de forma.
Entonces, quiero que leamos del libro de Solomon, aquí en el capítulo 22, o puede ser del libro de Audecir, no importa, cualquiera de los dos. Quiero que leamos de lo que se tratan estas leyes de la termodinámica. Vamos a empezar por la primera ley de la termodinámica. Esto aplica el día a día nuestro. Es decir, no es solamente teoría para contestar una pregunta en examen, no. Esto es real, esto ocurre día a día y ocurre en nuestro cuerpo. No solamente ocurre en cualquier ambiente de la Tierra, sino que ocurre en el mismo cuerpo de cada ser vivo. Las transformaciones de energía que hay. Entonces, la primera ley de la termodinámica, quiero que la leamos acá, esto que está aquí, y dice que la primera ley establece que la energía no se crea ni se destruye, ya, por medios ordinarios o por otras formas, sino que solamente dice puede cambiar de forma. Entonces, la primera ley de la termodinámica establece muy claramente que la energía que existe en el universo no se puede crear ni se puede destruir y solamente puede cambiar de forma. Eso es sumamente importante que lo mantengamos en mente. Entonces, cuando les toque en algún momento más adelante en su vida, en la práctica, en el trabajo o en el día a día, recuerde usted esta ley. Ahorita la vamos a explicar, pero está muy clara, está muy clara. La energía no se puede crear ni se puede destruir, sino que solamente puede cambiar de forma. Primera ley de la termodinámica. De hecho, termodinámica, vamos a hablar ahorita un poco de esto. Termodinámica quiere decir el movimiento del calor o los movimientos del calor. Eso quiere decir termodinámica. Y lo voy a explicar por qué se llama así esta ciencia. Bueno, pero vamos a poner aquí en contexto esto porque es bien importante entenderlo. Quiere decir entonces que de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, toda la energía que existe en el universo existe y no ha cambiado desde que el universo comenzó. No sabemos en qué momento el universo llegó a existir, no sabemos. La ciencia calcula, creo que son 14.000 millones de años en el pasado, pero eso es un cálculo que está basado nada más en muy poca información y evidencia para los seres humanos. Entonces realmente no sabemos en qué momento existió el universo y los planetas y las galaxias y todo lo que existe. No sabemos. La cuestión es que quiere decir que desde que la energía existe, no se ha vuelto a crear, ni se puede destruir tampoco. Entonces, esto parece un poco filosófico, tiene algo de filosofía, claro, pero el asunto es que cualquiera podría pensar que, por ejemplo, cuando el hombre creó las bombas atómicas, estaba creando energía nueva eh, por una fisión nuclear, por una fisión atómica. En realidad no es así. Esta ley de la termodinámica nos dice que no es así, que la energía liberada, digamos, por una bomba atómica, no es energía que fue creada en ese momento por la explosión, sino que es una forma de energía que ya existía en esos átomos y que simplemente fue liberada del átomo, nada más. Esto es bien interesante también porque apoya mucho las teorías sobre la perpetuidad de la materia. Es decir, por ejemplo, cuando usted se muere, físicamente deja de ser la persona que era, ¿verdad? Incluso hasta se desintegra, se vuelve polvo, como dice la misma Biblia. Sin embargo, esa energía que nos forma, que está contenida, digamos, en cada molécula de nuestro cuerpo, en realidad no se destruye, sino que simplemente se libera de nuestro cuerpo
y forma parte nuevamente del sistema o del ambiente, y es energía reciclada. Entonces, todo esto tiene bastantes preguntas que hacernos, pero en realidad son situaciones reales que podemos considerar con muchos ejemplos, y de hecho vamos a ir viendo todo esto. Ahora, esto es importante entenderlo porque resulta que hay muchas formas de energía, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos aquí a este capítulo, de este libro en inglés, nos habla de algunas de esas formas de energía. Por ejemplo, energía mecánica. La energía mecánica es la energía que hace posible que un objeto o que un ser vivo se mueva, se desplace. Sí, ya habíamos dicho que la energía de movimiento es la energía cinética, sí. Pero cuando hablamos de energía mecánica, estamos hablando de que esa energía que antes estaba almacenada en ese cuerpo o en ese objeto, previo a que se moviera y se desplazara, se convierte en parte, en un tipo de energía llamado energía mecánica. Entonces, por la energía mecánica se explica que usted pueda caminar, entonces que pueda mover su esqueleto, sus músculos, pueda mover sus brazos, hablar, mover sus mandíbulas y comer, masticar. Cualquier forma de movimiento que implique cambio de posición, etcétera, o el movimiento de los músculos, de los huesos, el desplazamiento, todo eso implica energía mecánica, porque lo que se está moviendo son partes de un cuerpo o de un objeto. Entonces, la energía mecánica es una forma de energía, pero también el calor es una forma de energía, ¿verdad? Como lo dice aquí el capítulo, el calor también es una forma de energía, pero también el sonido también es una forma de energía. La corriente eléctrica, ¿verdad? Como dice acá, la corriente eléctrica también es una fuente de energía. Esa es energía que necesitamos en los aparatos electrónicos que utilizamos, porque conectamos esos aparatos a una fuente de energía eléctrica en un tomacorrientes y es así como se mueven. Pero también energía eléctrica pasa por nuestro cuerpo, porque nuestras neuronas, nuestras células nerviosas, transmiten un impulso eléctrico entre una célula y otra, entre una célula nerviosa y otra. Entonces eso también es una forma de energía. Así como también la luz es una forma de energía. O la radioactividad también es una forma de energía. Esa radioactividad de la que les estaba hablando cuando les mencioné lo de la bomba atómica. Algunos elementos naturales como el uranio, el polonio, el radio y otros más, cuando sus átomos se separan, liberan energía y esa energía es conocida como radioactividad. Entonces, miren que esas son formas de energía. Entonces, ahora una cosa interesante también es que resulta que todas estas formas de energía que acabo de mencionar, energía mecánica, incluso la energía química que está almacenada en los enlaces químicos de los alimentos que nos comemos, incluso esa, se pueden transformar, todas estas formas de energía se pueden transformar en calor. Entonces, dicho de otra forma, el calor es la forma de energía más abundante que hay, no solamente en la Tierra, sino también en el universo. El calor es la fuente de energía más abundante que existe en todo el universo. Y es curioso que todas las demás formas de energía, sonido, luz, corriente eléctrica, energía mecánica, energía química, radioactividad, se pueden convertir en calor. Eso es cierto considerando incluso el cuerpo humano. Porque no solamente el cuerpo humano, también el cuerpo de los demás seres vivos. Resulta que cuando nosotros comemos, hay energía contenida en el alimento. Esa energía viene
encerrada, digamos, en los enlaces químicos de las moléculas que forman ese alimento. Entonces, esa energía química, una vez que usted ingiere el alimento y empieza el proceso metabólico de catabolismo celular, o sea, empezamos a digerir o empezamos a catabolizar ese alimento, esas reacciones químicas que degradan o que digieren ese alimento, lo que hacen es extraer, romper los enlaces químicos para liberar la energía que está contenida ahí. Pero es bien interesante que gran parte de esa energía que se libera de la comida se transforma en calor y sale del cuerpo de uno. Por eso es que usted mira en la televisión que se puede percibir una silueta humana o una silueta de un mamífero o una silueta de un ave a través del calor que emite su cuerpo, ¿no? El calor que sale de su cuerpo. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale ese calor? ¿O dónde se forma o se origina ese calor que emite nuestro cuerpo? Se genera o se produce ese calor por una transformación que sufrió gran parte de la energía que estaba contenido en el alimento que comemos, se transformó de energía química, se transformó a calor, sufrió una transformación y ese calor sale del cuerpo, se emite hacia afuera del cuerpo. Y les voy a decir por qué el calor sale del cuerpo, porque el calor es una forma de energía muy potente, muy poderosa, que las células no pueden aprovechar para poder realizar trabajo biológico. Ya, recordemos que trabajo biológico era todas las actividades que lleva a cabo una célula, ya, crecer, eh, moverse, a producir enzimas, proteínas, etcétera, reproducirse, morir. Todo eso necesita energía. Todas las actividades que hace una célula necesitan energía. Entonces, el calor no es una fuente que las células utilicen para hacer trabajo biológico. Ahora, también surge otra cuestión. Surge la pregunta de, entonces, ¿qué cantidad de energía las células pueden aprovechar para poder realizar trabajo biológico? Bueno, la respuesta es bien simple. Eh, cerca del 10-20% de la energía que viene contenida en el alimento es lo que las células utilizan para vivir. El restante 80%, 90%, se escapa del cuerpo en forma de calor. Porque el calor no es una forma, como acabamos de decir, no es una forma de energía útil para las células. Se mueren cuando hay calor acumulado en el cuerpo. Las células se mueren. Entonces tiene que disiparse el exceso de calor. Entonces, eso nos lleva a otra situación también bastante importante. Nos lleva a la segunda ley de la termodinámica. Dice que establece que cuando la energía, observe bien, escuche bien, cuando la energía se convierte de una forma a otra, la cantidad de energía útil decrece. En cantidad de energía útil, cuando dice energía útil, es energía útil para la célula, para que pueda vivir. Entonces miren que cuando está muy claro aquí que dice que cuando la energía se convierte de una forma a otra, la cantidad de energía útil decrece. Y, por otro lado, la mayor parte de la energía se convierte en calor. Esto es vital porque nos está diciendo algo muy importante. Nos está diciendo esta ley, esta segunda ley de la termodinámica, nos dice que cada vez que la energía se transforma, se convierte en calor. Y por lo tanto, no es útil, ese calor no es útil para los seres vivos, porque las células no utilizan, las células de todos los seres vivos no utilizan el calor como fuente de energía para realizar trabajo biológico. Entonces, esto es importante porque resulta que también la segunda ley de la termodinámica nos dice que la cantidad de calor que hay en el universo va aumentando.
quiere decir que cada vez hay más calor, no solamente en la Tierra, ¿verdad? Por eso vemos que hay cambio climático, que la atmósfera se calienta, que el clima está completamente deteriorado, que ya no hay forma de predecir esos cambios de temperatura, no solamente en el aire, sino también en el agua y en la tierra, no hay forma. No solamente eso, no solamente en la tierra está aumentando la cantidad de calor que hay, sino también en el universo mismo. Y eso nos lleva a una conclusión muchísimo más delicada. Quiere decir entonces de que entre más calor se acumule en el universo y en la tierra, menos oportunidades habrá para que la vida prospere. Quiere decir Sí. que, ¿sí? Y las personas que viven en lugares más calientes tienen menos células vivas que las que vivimos en lugares No, pues no, solamente no, expulsan más calor. no, porque la respuesta a eso es, pero está bueno que me haya hecho la pregunta. La pregunta está muy bien pensada. Resulta que recuerde que nosotros tenemos un mecanismo homeostático. Tenemos una homeostasis celular que regula la temperatura interna de nuestro cuerpo, la regula para que pueda estar en el rango correcto, entre 36.7, póngale 37.8, y no pase de ahí, aunque afuera del cuerpo haya demasiado calor o haya mucho frío. O sea que no importa la temperatura que haya afuera de su cuerpo. Internamente sus células están programadas por un mecanismo homeostático para regular esa temperatura. O sea, no es que una persona, porque vive en un lugar cálido, sus células van a morir más fácilmente o tenga mayor tasa de mortalidad celular. No, nada que ver. Porque todos los seres humanos, incluso todos los seres vivos, tenemos mecanismos para regular esa temperatura corporal, no importando si hace frío o si hace mucho calor afuera de nuestro cuerpo. El punto aquí es un fenómeno más grande. Esto que les estoy mencionando ahorita es un fenómeno terriblemente grande porque implica todo el universo, no solamente la Tierra. El calor en el universo aumenta en cantidad, es decir, que cada vez hay más calor y cada vez hay menos energía útil para las células de los seres vivos. Eso quiere decir que en algún momento la vida pues se va a acabar. No va a haber vida, ni en la Tierra, ni en ninguna parte del universo, porque el calor no permitirá la vida. Así de sencillo. Eso es lo que nos dice la termodinámica con estas dos leyes. Entonces, solo quiero resumir algo para luego pasar a las cosas que van a ver que son aplicables el día a día. Miren, en la primera ley de la termodinámica se habla de las cantidades de energía, ¿verdad? Que son las mismas y que no han cambiado y nunca van a cambiar. La cantidad de energía es la misma siempre. Y en el caso de la segunda ley no se habla de cantidad, sino que se habla de que la transformación de todas las formas de energía anteriores o de cualquier forma de energía a calor se está incrementando. De eso habla la segunda ley. Bueno, entonces, estas son leyes que son importantes entenderlas y les voy a decir que esto tiene una aplicación día a día. Y la aplicación que tiene esto día a día viene a continuación. Miren, nosotros, así como un automóvil, el cuerpo de un ser vivo, hablamos del cuerpo de los humanos, al igual que un automóvil, el automóvil puede moverse y puede funcionar ya sea por la energía que le provee la batería o ya sea por la energía que se libera por la combustión de gasolina o de diésel o de cualquier otro combustible fósil que utilice. Entonces, al igual que en el caso de un automóvil, gran parte de la energía de la gasolina se va del cuerpo o se va del automóvil en forma de calor. Igual en el cuerpo de nosotros, gran parte de la energía que consumimos en la comida se escapa de nuestro cuerpo en forma de calor. Solo aprovechamos entre un 10 y un 20% de la energía que viene en la comida. O sea, no aprovechamos el 100% de la comida, de la energía en la comida. A eso me refiero. Ahora, cuando usted come, recuerde una cosa. Fíjense en este diagrama, en esta ecuación que hay aquí, esta representación. Cuando usted come, cuando usted ingiere la comida, al momento de
estar en su boca y usted empezarla a masticar, se mezcla con saliva, ahí ya comenzó la digestión. Y la digestión es el catabolismo, ¿verdad? Son reacciones químicas. ¿Cuál es el objetivo del catabolismo celular? ¿Cuál es el objetivo del catabolismo? Romper moléculas grandes y obtener moléculas más pequeñas, ¿verdad? Ese es el objetivo de la digestión química o del catabolismo celular. Es que la comida que usted come se pueda digerir y transformar en moléculas más pequeñas que se puedan mover por la sangre y que lleven esos materiales útiles o esa energía, la lleven hasta todas las células del cuerpo. Ese es el objetivo del catabolismo. Entonces, si usted se fija en esta imagen de acá, aquí lo que se muestra es, aquí dice, aquí hay glucosa, dice más oxígeno. Entonces, la glucosa es el alimento número 1 para las células, ¿verdad? Es la fuente de energía principal para todas las células de todos los seres vivos, no solamente del hombre, ¿verdad? Sino que de todos los seres vivos. Es el azúcar y particularmente la glucosa, porque es el azúcar o el carbohidrato más abundante en la naturaleza, el que más se produce. Y es lógico porque es la principal fuente de energía para todos los seres vivos. Entonces, es lógico que se produzca más, que sea abundante. Entonces, la glucosa que usted ingiere en la comida se va a transformar químicamente o se va a catabolizar para poder extraer de ella energía. Entonces, por eso es que aquí en el diagrama dice que la glucosa, junto con el oxígeno, porque resulta que el oxígeno que usted respira del aire es una molécula básica para que se pueda digerir la comida. Así como se lo estoy diciendo, tal vez no lo habían visto ustedes antes de esa forma, pero si usted no contiene o no hay oxígeno suficiente en su cuerpo, usted no puede digerir la comida, no la puede digerir. El oxígeno es básico para que usted pueda catabolizar la comida o digerir la comida. Porque el oxígeno es una molécula que activa un proceso metabólico que extrae energía de lo que usted se come. Entonces, si no hay oxígeno, no se puede extraer energía de lo que usted se come. Entonces, fíjese que aquí dice que en esta reacción química, la glucosa, por ejemplo, se oxida en presencia del oxígeno. Ya vamos a explicar eso de la oxidación. Se oxida en presencia de oxígeno y lo que ocurre es que se va a obtener de la glucosa, se van a obtener moléculas más pequeñas, CO2 y agua, y se va a liberar energía de los enlaces químicos que forman esa glucosa. Se va a liberar energía. Por eso aquí dice energía. Entonces la energía, nosotros habíamos dicho el lunes que esto se llama energía libre. Energía libre porque era energía almacenada o capturada en los enlaces químicos de una molécula, pero luego se liberó por un proceso metabólico. Se liberó. Entonces, he aquí lo que estábamos diciendo. Una vez que ya se libera la energía de la comida, un 10% o un 20% de esa energía va a ser la que sus células van a necesitar para vivir. Pero el restante 80-90% se va a escapar, se va a transformar en calor y se va a escapar de su cuerpo. No se va a usar por las células, sino que se va a ir de su cuerpo. Y entonces vea que aquí tenemos una reacción catabólica, ¿verdad? Lo que estamos ejemplificando aquí es una reacción catabólica. De una molécula más grande se obtienen moléculas más pequeñas y se libera energía en el proceso. Entonces, en esto de la digestión de la comida, vamos a tener que ver también que las reacciones catabólicas son reacciones exergónicas. ¿Qué quiere decir reacción exergónica? Estamos hablando de reacciones químicas, ¿verdad? Una reacción exergónica, exo o exe quiere decir, o viene de exo, que significa hacia afuera. Una reacción exergónica es aquella que libera energía. Eso quiere decir una reacción exergónica. Es una reacción que libera energía, una reacción química que libera energía. Entonces, resulta que, si usted recuerda la química básica,
En una reacción química tenemos reactivos y tenemos productos. Más energía. Siempre, ¿verdad? Eso va a ser así siempre. Recuerde usted sus clases de química general, ¿no? En una reacción química va a haber átomos o moléculas que van a ser los reactivos, o sea, son los que van a interactuar, y va a haber siempre al final una producción de algo. Entonces, van a haber productos de esa reacción. Y va a haber una energía que o se va a liberar o se va a consumir. Entonces, en este caso, en esta imagen que usted está viendo ahora aquí, esto que dice reactivos, siempre es lo que usted se come, ¿verdad? Y más el oxígeno, siempre. Puede ser azúcar, pero puede ser también proteína, puede ser grasa, etcétera. Lo que usted se coma. Más el oxígeno va a reaccionar exergónicamente porque el cuerpo va a digerir esos productos, los va a catabolizar y va a obtenerse otro producto y se va a liberar una cantidad de energía. Entonces, a eso se le llama reacción exergónica, ¿verdad? Una reacción que libera energía. Entonces, el catabolismo celular, toda la digestión del alimento, son reacciones exergónicas, porque liberan energía. Ahora, viene la otra cara de la moneda. Aquí, como dice también, dice, hay reacciones también endergónicas. Las reacciones endergónicas son así. Son parte del anabolismo celular. Recordemos que el anabolismo es lo contrario al catabolismo. Si en el catabolismo se rompen moléculas grandes para obtener moléculas pequeñas y se libera energía en el proceso, en el anabolismo, que es lo contrario, más bien es las células toman pequeñas moléculas, gastan o invierten energía para producir una molécula más grande. Eso es anabolismo celular. Entonces, nuestras células, todas nuestras células, fabrican sus propias proteínas, las que necesitan para todas sus actividades, las que el cuerpo necesita. Entonces, la fabricación de proteínas, por ejemplo, en las células, es un ejemplo de una reacción endergónica. Endergónico es más bien que se gasta energía o que se invierte energía para producir algo. Entonces son reacciones endergónicas. El anabolismo consiste de reacciones endergónicas porque acabamos de decir que para que la célula pueda construir moléculas necesita invertir energía. ¿De dónde vino esta energía que la célula invierte para poder fabricar proteínas o para poder fabricar vitaminas o hormonas o enzimas? ¿De dónde viene la energía que la célula necesita para construir esos productos, para sintetizar esos productos? Bueno, esa energía viene de la comida. Es parte de la energía que sí puede aprovechar la célula y que extrae de la comida. De ahí viene. O sea que toda la energía para que nosotros funcionemos viene de lo que uno come. Ok, una vez dicho esto, solo resumiendo, el catabolismo celular consiste de una serie de reacciones exergónicas, ¿verdad? Porque son reacciones de liberación de energía, y el anabolismo celular consiste más bien de reacciones endergónicas, reacciones en donde se consume o se invierte energía para producir un producto u otra molécula u otras moléculas. Ahora, entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué tuvimos que hablar primero de las formas de energía y cómo se transforman? ¿Por qué tuvimos que hablar primero de eso para luego hablar de esto? Bueno, porque me voy ahora al capítulo 22 del libro de Solomon, Energía y Metabolismo. Bueno, porque es que nuestro metabolismo así funciona. Entonces, nuestro metabolismo así funciona. Y algo que quiero recordarles es que recuerden que en nuestro cuerpo, en nuestras células, al igual que la de cualquier otro ser vivo, se tienen que producir moléculas de ATP. ATP es una molécula bien chiquitita, recuerden, es un nucleótido que contiene adenina, que es una base nitrogenada, un compuesto nitrogenado, contiene un azúcar de 5 carbonos que se llama ribosa, y contiene
3 grupos fosfato. Eso es un ATP. Adenosín, trifosfato o trifosfato de adenosina es lo mismo. ¿Por qué esta molécula es tan importante? Porque es la molécula que transporta la energía a todas partes del cuerpo. Si no se producen moléculas de ATP, la energía no se mueve de un tejido a otro o de una célula a otra o dentro de una misma célula. No se mueve la energía. Entonces no llega a donde tiene que llegar la energía. Entonces, es vital y es fundamental que en el cuerpo, en nuestras células, se produzcan moléculas de ATP que atrapen la energía y la transporten. Es imperativo, es importantísimo. Entonces recordemos el ATP como una molécula biológica importantísima para la vida. Entonces, sigamos acá. Aquí está el ATP, ¿verdad? El adenosín trifosfato. Después explicamos esta otra parte. Bueno, entonces ahora viene, aquí es donde la mula botó a Genaro. Miren, si nos vamos al capítulo 23 del libro de Solomon, aquí vamos a reducir un poco acá para que lo vean. El otro tema que tiene que ver con el metabolismo celular y la energía que necesitamos para vivir es este. ¿Cómo producen ATP las células? ¿Cómo fabrican ATP las células? Eso es más sencillo de lo que parece. O sea, por lo menos entenderlo de forma general, pues es más simple de lo que parece. Tal vez usted crea que no, pero sí lo es, sí es sencillo. Si seguimos el hilo de la historia, lo vamos a entender de una manera perfecta, sin ninguna duda. Solo quiero que me sigan el hilo. Bueno, miren, entonces vamos a explicar esta reacción que está acá, que también ocurre en nuestro cuerpo cuando catabolizamos o digerimos el alimento para poder obtener de él energía y materiales. Resulta que también cuando usted digiere o cataboliza el alimento que se come, usted está también realizando, o las células están realizando, una serie de reacciones de óxido-reducción, o también llamadas reacciones redox. Entonces, las reacciones de óxido-reducción son sencillas de entender. Mire, recuerde que para digerir la comida se tiene que romper una molécula. Al romper una molécula se le extrae energía. Cuando esa molécula está perdiendo energía o está perdiendo átomos que forman parte o formaban parte de su molécula, se está oxidando. Entonces, la oxidación en química es una reacción en donde un sustrato pierde energía en forma de electrones o pierde átomos, o ambas, ¿verdad? Comúnmente ambas. Repito, cuando una molécula decimos que se oxida, es que está perdiendo energía en forma de electrones y también está perdiendo átomos que formaban parte de esa molécula. Eso es oxidarse. Pero resulta que igual en el metabolismo, cuando un sustrato o una molécula o un compuesto se oxida, hay otro que inmediatamente se reduce. O sea, reducción en química es cuando un sustrato, una molécula, un compuesto, se gana los electrones que otro perdió y los átomos que otro perdió. Eso es reducirse, eso es reducción. Entonces, en el metabolismo celular, las reacciones de óxido de reducción son simultáneas. Siempre va a haber una molécula que se oxida y otra que se reduce. Siempre. Eso ocurre simultáneamente. Entonces, aquí está ejemplificado de manera muy general lo que ocurre con la oxidación de la glucosa en las células. Cuando la glucosa se oxida en presencia de oxígeno, por eso es que está aquí C6H12O6, es glucosa, más oxígeno, O2. Cuando la glucosa se oxida en presencia de oxígeno, va a perder electrones y va a perder átomos de hidrógeno.
Entonces, al oxidarse, al perder la glucosa, electrones y átomos de hidrógeno, se va a convertir en dióxido de carbono. Y lo que queda, de carbono y oxígeno va a formar CO2, ¿verdad? Y se va a liberar. Y el oxígeno se va a liberar del cuerpo, porque el CO2 no se queda en el cuerpo, se exhala, ¿verdad? Cuando usted exhala, se libera ese CO2 porque no se puede quedar en el cuerpo, porque es tóxico. Y luego, quien gana, fíjese qué interesante, quien gana los hidrógenos y electrones, o parte de los electrones, que está perdiendo la glucosa, es el oxígeno, que se convierte en agua. Por eso es que en esta reacción se dice que la glucosa se oxidó y produjo CO2, y el oxígeno se redujo y produjo agua, porque el oxígeno está capturando o ganando los hidrógenos que perdió la glucosa y algunos de los electrones y está formando agua. Pero por otro lado dice que también hay energía que se libera. Y esa energía que se libera se va a capturar en los enlaces del ATP. O sea, se va a capturar en ATP para poder transportar esa energía a todas partes del cuerpo. Entonces, esas son reacciones de óxido-reducción. Reacciones en las que un sustrato pierde y otro gana inmediatamente. Entonces, ¿por qué menciono esto? Menciono esto porque ahora vamos a ver cómo esto se aplica al metabolismo celular en cuanto a la oxidación o la digestión de los alimentos. Esta imagen que ustedes tienen aquí, o esta representación, este dibujo que ustedes tienen aquí, este diagrama, lo que muestra es un proceso celular, un proceso que tiene lugar en la célula, que se llama respiración celular aerobia. Entonces, alguien podría decir, respiración. Nosotros respiramos. Sí, pero no es la misma respiración organísmica. La respiración organísmica, por eso tenía esta imagen aquí del atlas, la respiración organísmica, que también se denomina fisiología respiratoria, es el proceso de inhalar oxígeno del aire que nos rodea a través de una serie de órganos para que luego ese oxígeno sea distribuido al cuerpo, a las células del cuerpo. Eso se llama respiración organísmica. O también denominado, ese fenómeno, también se denomina fisiología respiratoria. Entonces, repito, respiración organísmica es la acción de tomar oxígeno del aire cuando usted inspira, ¿verdad? Cuando usted llena sus pulmones con aire, y eso lo hace a través de una serie de órganos. Por eso se llama organísmica, porque están involucrados en ese proceso varios órganos, desde las cavidades nasales, nariz, cavidades nasales, hasta parte del esófago, parte de la laringe, de la tráquea, los bronquios y los pulmones, porque ya en los pulmones se separa el oxígeno y ese oxígeno se transporta a través de la sangre, de la circulación, a todas las células del cuerpo. Eso se llama respiración organísmica. Pero no es lo mismo que respiración celular, aerobia. Respiración celular aerobia es más bien cuando el oxígeno que es transportado por la sangre llega, ese oxígeno llega a cada una de las células del cuerpo, y una vez ahí, las células lo llevan o lo utilizan, ese oxígeno, para digerir la glucosa o otros alimentos que llegan al cuerpo, que llegan en forma de nutrientes a las células. Eso se llama respiración celular. Aerobia. Aerobia porque aerobio quiere decir en presencia de oxígeno molecular. Entonces, fíjese que cuando el oxígeno llega a las células de nuestro cuerpo, por ejemplo, póngale que llega a las células de nuestro cerebro,
porque el cerebro es un órgano que necesita muchísimo oxígeno, muchísimo oxígeno para funcionar. Y entendemos por qué, ¿verdad? Porque el cerebro es un órgano que tiene que administrar las funciones de todo el cuerpo, entonces trabaja mucho. Entonces el oxígeno llega, digamos, a las células de nuestro cerebro. Entonces, en las células de nuestro cerebro, el oxígeno va a llegar, el oxígeno va a entrar a la célula por difusión simple. Recuerde que los gases entran a las células de la sangre, del FEC, hasta el interior de la célula por difusión simple. Entonces el oxígeno va a entrar por difusión simple a la célula y va a llegar a las cercanías de un organelo celular que se llama mitocondria celular. La mitocondria es, si lo recuerda, del segundo parcial, la mitocondria es el organelo celular encargado de oxidar glucosa u oxidar proteínas u oxidar grasas para poder obtener de ellos energía y formar ATP, producir ATP. Eso es la mitocondria. Entonces, fíjese que la respiración celular aerobia, como se nos muestra en este diagrama, tiene lugar en 4 etapas diferentes. El objetivo de esa respiración celular es extraer energía del alimento, pero no la extrae de un solo, sino que lo extrae en 4 etapas distintas. Bueno, no en 4, en muchísimas etapas, pero que están resumidas, digamos, en estos 4 pasos. Recuerda que el lunes habíamos dicho que si usted lanza una roca de un solo y la lanza a un precipicio y la roca cae al final y se rompe, se quiebra completamente, se va a liberar, en un solo paso, se va a liberar toda la energía de la roca, mientras que si la misma roca es lanzada por una serie de gradas, la energía total que está contenida en esa roca no se va a liberar de en un solo paso, sino que se va a liberar por partes, por peldaños o por gradas. O sea que no se libera de un solo, por lo tanto no se quiebra al final. Lo mismo pasa en el cuerpo humano o en el cuerpo de las células de todos los organismos vivos. La energía no se extrae de un solo, se extrae por etapas. Entonces, si a una célula cerebral, una célula de nuestro cerebro, le llega glucosa, el primer paso para extraerle energía a esa glucosa se le llama glucólisis. Y glucólisis es una palabra que quiere decir el rompimiento de la glucosa, porque literalmente es eso, es comenzar a transformar, a extraer de la glucosa la energía que contiene. Eso quiere decir glucólisis. Lo que es interesante de la glucólisis es que no se lleva a cabo, estas reacciones químicas llamadas glucólisis, no se llevan a cabo dentro de la mitocondria, sino que se llevan a cabo en el citosol de la célula, o sea, fuera de la mitocondria. Es la única, miren, es la única etapa que se lleva a cabo fuera de la mitocondria, la glucólisis. ¿En qué consiste? Consiste en comenzar a oxidar o a comenzarle a extraer mediante una serie de reacciones enzimáticas, reacciones químicas, comenzar a extraer la energía que está contenida en los enlaces químicos de la glucosa. Entonces la glucosa, recuerde que es una hexosa, es un azúcar de 6 carbonos. Al final de la glucólisis lo que se van a obtener son 2 moléculas de 3 carbonos que tienen, ya cambió de nombre porque ya cambió la configuración química, ya cambiaron las características químicas. Ahora se llama piruvato. Entonces, al final de glucólisis, obtenemos de una glucosa, obtenemos 2 piruvatos y también obtenemos una ganancia energética o una producción neta de 2 moléculas de ATP. Interesante, que estoy haciendo un resumen nada más, interesante es que después el piruvato, las 2 moléculas de piruvato, van a entrar por una difusión también, por un gradiente de concentración, van a entrar esos piruvatos hacia el interior de la mitocondria, van a atravesar la primera membrana de la mitocondria y van entonces a comenzar otra serie de reacciones que serían la segunda etapa de la respiración celular aerobia, que se llama formación de acetilcoenzima A. O sea que estos 2 piruvatos se van a convertir en otro compuesto químico que se llama acetilcoenzima A, que es de 2 carbonos más bien, ya no de 3, sino que de 2. Pero vea que aquí en esta etapa no se produce ATP.
Pero luego continúa, el acetilcoenzima A entra en otra serie de reacciones, siempre dentro de la mitocondria, entra en otra serie de reacciones químicas enzimáticas denominadas ciclo del ácido cítrico, que sería la tercera etapa de la respiración celular aerobia. En ese ciclo del ácido cítrico, ese acetilcoenzima A se va a combinar con otros compuestos químicos, se va a convertir en otras cosas, y al final va a producirse también como una ganancia energética, se van a producir 2 moléculas de ATP. Y luego, los productos que se obtienen de este ciclo van a pasar a la última etapa de la respiración celular aerobia, que se llama transporte de electrones y quimiósmosis, y es ahí donde esos productos van a transformarse, o la energía que contienen, van a transformarse en aproximadamente 32 moléculas de ATP. Entonces aquí quiero que se fijen en un detalle, para terminar el día de hoy, quiero que se fijen en este detalle. Si usted suma 32 más estos dos, más estos otros dos, obtiene 36. 36 moléculas de ATP que se produjeron a partir de una sola molécula de glucosa. Entonces, más o menos entre 36 y 38 moléculas de ATP se obtienen por la oxidación completa de una molécula de glucosa al final de la respiración celular, una vez que ya terminó la respiración celular aerobia. Y esto es por una glucosa. Quiere decir que si a su cuerpo en un día, estoy poniendo un número, un ejemplo, no exacto, pero digamos que a sus células cerebrales, a sus células neuronales, en todo un día le llegaron, a esas células le llegaron, digamos, 20 millones de moléculas de glucosa. En todo un día, 20 millones de glucosa llegaron a esas células del cerebro. Entonces usted tendría que multiplicar, bueno, si por una glucosa obtengo de 36 a 38 ATP, quiere decir que cuántos ATP obtendría por 20 millones de moléculas de glucosa. Lo que quiero decir con esto es que en un día es exageradamente alta la cantidad de moléculas de ATP que su cuerpo produce, de que sus células producen. ¿Por qué? Porque nuestras células necesitan mucha energía. Todos nuestros tejidos, todos nuestros órganos necesitan mucha energía para funcionar día a día. Y usted no está consciente de que esas reacciones químicas están ocurriendo en su cuerpo, pero están ocurriendo. Y las vamos a ir viendo por etapas. Vamos a ir viendo qué reacciones químicas se dan en la glucólisis, cuáles se dan en la formación de acetilcoenzima A, en el ciclo del ácido cítrico y en el transporte de electrones. Las vamos a ir viendo esas reacciones. Porque recuerde que usted tiene que tener un conocimiento no solamente básico, tiene que entender bien qué es lo que ocurre en su cuerpo para que usted esté vivo. El fenómeno vida, como habíamos dicho al inicio del curso, no es un fenómeno sencillo de entender, es un fenómeno muy complejo. Pero este tema de la bioquímica de la vida, que a pesar que es un poco complicado al principio, cuando uno no ha llevado bioquímica nunca antes, tal vez es bastante complicado por el hecho de que hay muchos nombres y muchos compuestos y muchas reacciones, pero con el tiempo uno va entendiendo muy bien y va mejorando su análisis sobre cómo funcionamos, por qué funcionamos de tal o cual forma. Entonces, vamos a continuar después, o sea, yo en mi explicación, por supuesto, usted va a continuar con esta lectura solo. También en el libro de Audecirc, más adelante están los capítulos que hablan sobre la respiración celular, ahí solo lo tiene que buscar en el índice, y puede leer qué es lo que ocurre en cada una de estas etapas de la respiración y cómo es que se obtienen esos ATP por reacciones de óxido reducción, por reacciones exergónicas y endergónicas, ¿verdad? Entonces esto lo vamos a ver después, el día lunes vamos a continuar. Les recuerdo que el día de mañana, jueves, a la hora de clase, según el calendario, hay que resolver una actividad que tiene puntos, ¿verdad? Una actividad acumulativa. Entonces recuerde que mañana, a la hora de clases, hay que entrar al aula para poder desarrollar ahí una actividad acumulativa, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas,
solo los exhorto a que continúen leyendo, no se queden atrás. Recuerde que para este parcial vamos a hablar de respiración celular aerobia, estamos hablando de energía y metabolismo, transformaciones de energía, y también vamos a hablar de la fotosíntesis. Vamos a explicar cómo funciona la fotosíntesis y por qué está conectada con la respiración celular. Bien, entonces, si hay alguna pregunta, con gusto la respondo. Y si no, pues nos terminaríamos ahí, son las 4 en punto. Continuaríamos el lunes, pero ustedes obviamente adelantando con la lectura, ¿verdad? Y con las actividades del día de mañana. Entonces, que tengan buena tarde si no hay ninguna pregunta. Buenas tardes. Listo, buenas tardes. Gracias, Nick. Buenas tardes. Por nada, que tengan buena tarde. Ali, ¿esa actividad de mañana va a ser como un juego como la vez pasada o es diferente? Sí, lo más seguro es que sea como una sopa de letras o un crucigrama, sí, porque no solamente cuestionario, ¿verdad? Sino que se ponen otras actividades o juegos, sí. Gracias. Sí, listo.